Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas. Caballero, Mati, Jimmy, Adrián, ¿cómo están? Hola, Muy hola. bien. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, qué días agitados, qué días llenos de novedades, lo cual no necesariamente implica, y voy a repetirme, pero bueno, la obligación la da la realidad, definiciones. Es decir, novedades que muchas veces, más que cerrar dudas, abren nuevas preguntas. Y un poco eso es lo que ha sucedido también en las últimas 24 horas, donde se profundizó si se quiere, el conflicto en el Congreso en torno a cómo se van a distribuir los lugares claves, sobre todo las autoridades en ambas cámaras, ya con gente de La Libertad Avanza directamente diciendo, es para nosotros. Y aprovechando, si se quiere, ese empate entre Ritondo y Randazzo para decir, bueno, salgamos por arriba, Milei, pone a alguien de tu equipo. Una solución a lo cual ayer Cristina le hizo un guiño, antes de ayer, no, ayer muy temprano a la mañana, con el tuit, en el cual ella dice que ella no va a proponer un peronista para la conducción de la Cámara de Senadores, a pesar de que el peronismo tiene la mayoría de los votos, porque eso por tradición corresponde a alguien de La Libertad Avanza. Ella no dice eso corresponde a quien el presidente designe, no dice eso corresponde a la persona en la cual el presidente deposite su confianza. Dice alguien de La Libertad Avanza. Randazzo no es de La Libertad Avanza. Ritondo, aunque se saca fotos con motosierra, hasta donde yo sé, tampoco es de La Libertad Avanza. Hay ahí una Pichetto pulseada. no es de La Libertad Pichetto Avanza. no es de La Libertad Avanza. Monzó, otro que apareció por estas horas, no es de La Libertad Avanza, y eso de alguna manera es un guiño a Milei para que llene toda la línea sucesoria con gente de su escudería, algo que a esta hora, tengo entendido, es lo que más probablemente pase. Esto se resuelve de acá el sábado a más tardar, porque el lunes tengo entendido que ya se tiene que empezar el papeleo y todas las cuestiones que llevan luego a la jura de los diputados, la conformación de los bloques de las comisiones antes del 10 de diciembre. El segundo título del día de ayer para mí fue la foto de Sergio Massa, ministro de Economía saliente, con todos los gobernadores. Jime, ahí vos... Entrantes y salientes. Entrantes y salientes y de todos los colores y fuerzas políticas. Sí, viste que él siempre hizo gala de eso. Ese contacto está abierto, siempre lo tuvo. Y me parece que fue una respuesta de foto de familia que muestra institucionalidad para decir el quilombo no es nuestro, nosotros dejamos las cuentas ordenadas. Y de hecho, viste que él siempre se fija en la composición de la foto también muestra lo estamos viendo por YouTube, para los que nos están escuchando, muestra un ordenamiento, un orden, una jerarquía ahí con él en el medio. Algunos decían, bueno, es una foto política que muestra el futuro de la conducción de la oposición. Yo creo que no. No, yo no lo veo por ese Yo lado. tampoco, yo creo que es únicamente una foto que dice yo, mi gestión la dejé ordenada, la dejé tranquila, y los gobernadores los que salieron a pedir guita para el aguinaldo, era variopinto. Tenías Sí, claro. a Frigerio, lo tenías a Claudio Vidal de Santa Cruz, que va a reemplazar a Alicia Kirchner. También lo tenías a Axel tratando de sacar un endeudamiento, una ley de endeudamiento en la provincia, ahorcado también. Bueno, eso había que resolverlo. Y había que resolverlo antes de que se fueran. Ahí te agrego otra capa de lectura, Jime, porque está el mensaje político de Massa, que es yo entrego la llave y todo ordenado. Dejé todo limpio acá. Y che. el mensaje de los gobernadores diciendo, con la administración saliente dejamos todo ordenado, a partir de ahora nuestros reclamos van a quien llega. Es que eso fue lo que pasó el otro día en el Vapro, cuando se juntaron los gobernadores y llega Guillermo, lo invitan a Guillermo Franco, Onda Benizos, el futuro funcionario del área del interior, que para el que no sabe es el funcionario que tiene que hablar con las provincias, o sea, el nuevo Guado sería. Y les dice, no, cuando sale de ahí les dice, no, acá el problema ellos lo tienen que resolver con la actual administración, porque fue Sergio Massa el que le sacó la plata de que participaba ganancias y la devolución del IVA, así que lo resuelvan con la actual administración. Bueno, esta es la respuesta. Y hay un tercer nivel de lectura esto, porque claramente con la transferencia que va a hacer Massa, diciembre queda despejado como problema, pero Sí. es cierto que
la eliminación de la cuarta categoría de las ganancias, sobre todo, y también en parte la devolución de IVA, dos cuestiones que quedaron zanjadas por ley en el final del gobierno del Frente de Todos, le retraen una parte de la coparticipación de forma permanente a las provincias y sigue siendo una preocupación. Y ayer, en paralelo a esta reunión, sucedía una negociación entre los gobernadores para presentar un proyecto de ley que dice de dónde podría sacar la plata el Estado Nacional para que las provincias compensen eso que dejaron de percibir. Y esto es lo curioso, es un proyecto que llevó Frigerio, que corrigió o que miró, le dio el visto bueno y le hizo un par de correcciones a Axel Kicillof. Y si volvemos a poner la foto, ahora después mostramos el proyecto, pero primero quiero volver a ver la foto. En la foto que estaba de los gobernadores que estuvieron ayer reunidos en el Ministerio de Economía con Sergio Massa, ahí están todos, hay votos en las dos cámaras para aprobar este proyecto. Es decir, si todos los diputados y senadores que responden a estos gobernadores, entrantes y salientes, deciden acompañar este proyecto que vamos a mostrarles ahora y que salió con la firma de todos los gobernadores entrantes y salientes, de Juntos por el Cambio, del peronismo, de los provincialismos que ayer además se mostraron armando su propio microbloque. Esto puede pasar por el Congreso después del 10 de diciembre, con los números que va a haber después del 10 de diciembre, siempre sujeto a algún vaivén que puede haber en la conformación de los bloques, pero en principio los números están. Entonces, si el gobierno de Milei no le provee a las provincias, ahí estamos viendo el proyecto que básicamente lo que propone, para no entrar en letra muy chica y aburrirlos, es subir la parte que se coparticipa de lo que entra por impuesto al cheque. El impuesto al cheque, al ser un impuesto de asignación específica, no se coparticipa hasta ahora. Es un impuesto que queda todo para la nación. Ahí lo estamos viendo. Bueno, la idea es cambiarlo por... sí, hacerlo coparticipable la mitad de lo que ingresa por el impuesto al cheque y con eso se compensa lo que perdieron las provincias. ¿Y el impuesto país? El tema es ese. La primera alternativa que se planteaba era impuesto país y retenciones. Sí. El tema es que con el gobierno entrante no se sabe si va a seguir existiendo ni el impuesto país ni las retenciones, porque si se unifica el tipo cambiario no hay impuesto país y si se eliminan las retenciones, de más está decir no hay retenciones. Pero digo, más allá del detalle de la letra chica, lo interesante es que lleva la firma de todas las provincias, de que están los votos para pasarlo en el Congreso y que incluso, ahí están las firmas, si pasara por el Congreso y Milei lo vetara, están los votos para insistir y sacarlo igual. O sea, se haría una liga de gobernadores en contra del Estado Nacional. Sería, a ver, le están mostrando a Milei, con nosotros no. Le están diciendo no te hagas el piola porque si vamos a fajarnos mano a mano, en términos metafóricos, somos un montón y tenemos fuerza para torcerte la mano. Nada, me pareció una cuestión muy novedosa y hoy me desperté, abrí todos los diarios y no lo vi en ningún lado. Igual, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan, compañeros? Es, como vos decís, más un hecho político que otra cosa, porque el impuesto al cheque en la Argentina recesiva que viene va a recaudar poco y por dos razones. Primero, porque la recesión afecta a la actividad y segundo, porque el impuesto al cheque aumenta la informalidad. Básicamente hay muchas personas que prefieren transaccionar de manera informal para no pagarlo. Para eludir, claro. De modo que en términos prácticos no va a representar un gran ingreso para las provincias. Es interesante que hayan buscado el impuesto menos incómodo de todos los posibles para no provocarle un disgusto mayor al presidente electo. Porque si lo ponen a discutir retenciones, es una discusión más profunda y más confrontativa. Es decir, lo que están haciendo los gobernadores es planteándole, haciéndole un planteo, no haciéndole un planteo, no le bajo el precio, haciéndole un planteo no muy incómodo, y con efecto práctico muy limitado, si es que se aplicara, además. Pero es cierto que lo que están empezando a hacer los gobernadores es mostrarle a Milei que los necesita. Y le están planteando una mesa de negociación. Yo lo veo como parte de un diálogo. Los gobernadores le están dijeron, planteando tenemos una este mesa problema. de negociación. Milei les contestó, no es mío.
Arréglense Por ustedes. eso, Y está- ellos dicen, miren que si nos arreglamos nosotros, vos vas a tener que meterte en algún momento. No nos vamos a arreglar y dejarte Por eso, pero tranquilo. le están tendiendo una mesa de negociación, Sí, claro. habrá que ver si Milei la acepta o no y en qué términos. Así es, Pero de eso se trata. es bastante amable, digamos, no es que le están planteando una confrontación muy incómoda. Yo no sé si amable, Incómodo es discutir sutil. retenciones. Es Eso es sutil, incómodo. más que amable, me parece, en todo caso. Pero al mismo tiempo empezamos a ver, por estas horas, ya las primeras implicancias en la vida real de las decisiones políticas de Milei. Y ayer una de las confirmaciones más fuertes fue el tema de la Secretaría de Comercio, de que Milei dice, no vamos a necesitar Secretaría de Comercio, algo que fue recibido en las redes por su militancia como se acabaron los acuerdos de precio, pero en realidad una Secretaría de Comercio es bastante más que eso, ¿no? Tiene muchísimas más competencias, pero, ayer fue toda una definición política, así tan fuerte como alguna vez cuando Milei dijo lo de la dolarización, digamos, ¿no? Ujú. Que finalmente pareciera hoy estar en suspenso o en pausa, pero la definición de ayer es que no va a tener el Estado una secretaría que trabaje sobre el tema precios, ¿sí? Que es una manera indirecta de afectar los ingresos también, ¿no? Hoy trajo a Hernán Leche. Hernán Leche, ustedes saben, ¿no? Además de ser columnista nuestro aquí en el Destape, fue en su momento alguien a quien Cristina quería en la Secretaría de Comercio. Se preparó para ese Se preparó rol. para ese rol, para ese papel. Siempre muy lúcido en este caso y trajo una placa que me gustaría compartirla, el Repúblico se renueva. Y es toda una serie de cosas que hoy hace la Secretaría de Comercio y que se van a dejar de hacer inmediatamente que asuma Javier Milei. Por ejemplo, aparte esto tiene un juego, que yo los invito a que lo jueguen conmigo si quieren. Por ejemplo, va a finalizar el programa Precios Justos. ¿Ustedes creen que los precios van a aumentar o van a bajar si eso se anula? Ellos claramente van a subir. Ya están de hecho, ya están subiendo a cuenta. Claro, sí. Claro. Se va a acabar el se va a acabar el fideicomiso del aceite. ¿Qué va a pasar con el aceite? ¿Va a subir o va a bajar? Va a subir, bien. Fin del fideicomiso del trigo. ¿Qué va a pasar con el trigo? Pan. Pero ¿se puede poner tildar todo ya directamente? Bueno, pero pará, Va a veamos, subir. porque le vamos dando cierta correcto. entidad, digamos, a las cosas. Fin de la Sí. política de cupos, maíz, Claro. trigo y carne, es decir, todo para arriba. Claro. Se desregulan los combustibles. ¿Qué pasa cuando se desregulan los combustibles? La nafta para arriba y cuando la nafta va para arriba todo lo demás, Todo, claro. otra vez para arriba. Se desregulan las tarifas. Sí. Luz, gas y agua. ¿Qué pasa? Sube. Se desregulan las telecomunicaciones. El fallo de la justicia el otro día por el decreto del DNU de mal Qué rápido se confeccionado. acomodan, ¿eh? DNU mal confeccionado por el presidente Fernández, pero que fue finalmente denegado. Por lo tanto, se desregulan las telecomunicaciones. ¿Qué va a pasar entonces? Van a aumentar. Derogación de la ley de alquileres. Se deroga la ley de alquileres. ¿Ustedes creen que va a subir o que va a bajar? No. Va a quedar liberado. Se va a dolarizar. Va a quedar Bueno, liberado A tu corpulencia. al Es cuerpo a mercado. cuerpo. Al Cuerpo a cuerpo. mercado. Propietario, inquilino, cuerpo a cuerpo. Y Vestido son así dos como- pares, ¿no? ¿Eh? Son dos pares. Uno tiene una necesidad y el otro ofrece Y el otro una un derecho. Y el otro un derecho. Es a cobrar lo que quiera por esa necesidad. Devolución del IVA. Dijo Milei que la va a mantener, Sí. pero que caduca el 31 del 12. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Bien. Y el fin de la Secretaría de Comercio es parte de todo este esquema. Por lo tanto, a todo eso sumale que casi todos dicen que va a haber una devaluación del tipo de cambio oficial, Ujú. que no va a quedar en los 375 que tiene hoy, se puede a 600, 800, a 1000, a 1500, 2000, 2300. Todo eso va a impactar en los precios. Por consiguiente, lo que anunció Javier Milei es una rebaja indirecta también de salarios. Claro. Claro. Imagino entonces una conflictividad sindical muy seria, muy fuerte, ¿no? ¿Qué cosa? Y bueno, porque si pierde poder de compra los salarios, va a haber que recuperarlo a través de paritarias, ¿no? Me imagino un escenario de conflictividad sindical. Protesta Es que- social seguro. Es que No ahí... sé Pero y las paritarias las tiene No, que una llevar. paritaria no puede correr detrás de semejante No, estoy nivel siendo- de aumento. estoy siendo Pero ni irónico. siquiera, aunque tuvieran toda la voluntad política del mundo, acá no es, Yo no- o sea, es un tsunami, no es una ola. Igual no hay que esperar demasiado. Los conflictos ya empezaron y los despidos, las suspensiones, los retiros voluntarios. Ayer mismo a la tarde ya empezaron a llegar Ujú. en algunas empresas del país. Ayer, entre tantas cosas que dijo Milei cuando llegó a Estados Unidos, que debe haber dado 3, 4 entrevistas por lo menos. Al ¿no? destape. No, Ah. ninguna. Adelantó que lo que se viene es estanflación, metió esa palabra, ¿no? Que es básicamente inflación, alta inflación, que va a seguir, especialmente después de la desregulación de todo esto que mencionaba Caballero, Con Y- estancamiento. y con estancamiento. No hay que saber demasiado de economía, simplemente haber vivido, por ejemplo, lo que sucedió durante el macrismo y otros momentos de la historia, para entender que lo que se viene entonces es caída del consumo, aumento del desempleo, caída de la inversión, no se van a recuperar los salarios, el poder adquisitivo,
Y hay muchos interrogantes sobre cuándo inicia entonces la recuperación, ¿no? Milei lo pone en una especie de términos temporales, tipo en un semestre. Después hoy también dijo que la inflación, él calcula más o menos que empieza a bajar en julio, diciembre de 2025. 18 a 24 meses, digo yo. Bueno, lo que empieza a suceder es que el ajuste que él va a que la motosierra que le va a pasar al Estado, él mismo reconoció ayer en ese reordenamiento fiscal, eso va a impactar negativamente en la actividad económica. Ajusta, cae la actividad económica, aumento de precios e inflación. Ya ayer Y cae la recaudación, ¿eh? Ese cae la es el detalle. recaudación, exacto. Eso obliga a más ajuste, entonces. Ahora, Menos plata esto para no- el Estado. No es ser agorero es entender cómo funcionan las variables más básicas Es lo que está pasando. de la macroeconomía. Sí, Y ya ayer algunas empresas, de producción nacional comenzaron a cubrirse frente a lo que va a ser ese periodo de crisis económica que anticipa el presidente electo. Claro, la economía no está en el mejor de los mundos, eso es evidente y en parte por eso también el gobierno Bueno. perdió la elección. Ahora, fíjate ya cómo lo que Milei dice en entrevistas, como si se tratara todavía de un candidato, de un columnista de economía en un programa de radio, y no de un presidente electo, ya empieza a generar impacto. Hay alerta en Tierra del Fuego, Mirgor, la empresa de la familia Caputo, baja total de contratos y suspensión del personal efectivo dicen por falta de insumos, producto de falta de dólares, las iras y demás. Pero esto surge en las últimas horas producto de el escenario que plantea Javier Milei que se viene. Es que van a empezar a importar los celulares ya hechos Bueno, en vez de claro. armarlos acá. Pero Básicamente esto ya es eso pasó. lo que está... Esto ya sucedió, no es que estamos Sí, especulando. hace poco, de hecho. Y empiezan ya a llegar también, no solo en Mirgor y en la familia Caputo, además, que tiene mucho peso ya de entrada en el nuevo gobierno, Y ¿no? tiene dos funcionarios, por lo menos, Y dos funcionarios muy importantes. de su familia, digamos, ¿no? El ministro de Economía, Toto Caputo, Y el arquitecto. y sí, a la par de Santiago jefe, Caputo. a la par de Karina Milei. El arquitecto. No Santiago. sabemos qué rol institucional va a tener, pero es el arquitecto. Bueno, más allá de qué aduce la empresa, lo que está claro es que ya empiezan a cubrirse. Pero no quedan ahí. Ayer a la tarde, luego de que Milei dijo se viene una estanflación, Nissan y Mercedes-Benz anunciaron planes de retiros voluntarios en sus plantas. Mirá, tenés la planta de Nissan Renault en la ciudad de Córdoba, anunció un plan de retiro voluntario para operarios efectivos y contratados. ¿Todo esto para qué? Bueno, proyectan una caída en la producción, dicen vamos a tener que producir menos, Claro. nos sobran trabajadores. También la planta de Mercedes-Benz Argentina, ubicada en La Matanza, inició un proceso similar luego de proyectar también una fuerte caída en las exportaciones a Brasil. En el caso de Renault, por lo que le dijeron, por ejemplo, a Perfil Córdoba, buscan reducir 450 puestos de trabajo en la planta de Santa Isabel. Después Mercedes ya fue la primera automotriz en reducir su planta, ahí en la localidad de Virrey del Pino, y encaró retiros voluntarios. Él es como el primer paso, arrancan, ¿no? Bueno, ¿quién se quiere ir? Después empiezan los despidos. En el sector de la construcción, sigo, ¿no? Para completar un poco el panorama. El ajuste en la obra pública, eso que se viene. Ya hay despidos en Tucumán. Las desvinculaciones se produjeron en trabajos de renovación de vías. Hay un reclamo que están haciendo en trabajo desde el gremio, pero la primera señal de ajuste se produjo ahí en Tucumán con el despido de 21 trabajadores de la empresa nacional BTU Sociedad Anónima, que realiza obras de renovación de vías con financiamiento estatal nacional. También el otro día vos, Nico, hablaste acá con un dirigente neuquino de la UOCRA que Sí. ya denuncia 500 despidos en vaca muerta por los Sí. anuncios de Milei. Lo sacaron acá el otro día al aire, en las plantas de Techín, Loma Campana, AESA, PECOM. Básicamente empiezan también a cubrirse en el sector petrolero. Y es otro, hablaba con algunos amigos que laburan en esa zona, no, que son empresarios, que son laburantes del sector, y ya les empiezan a avisar a los petroleros, no salgan. Hay un ingreso, una parte del ingreso de los laburantes petroleros muy importante, que es la salida a los pozos. Salir Claro. y bueno, y pasan largas horas laburando fuera de su... Bueno, no pierden el trabajo, no son despedidos, pero hay una parte importantísima de su ingreso mensual que ya no lo van a tener porque les están diciendo, no se preocupen, quédense en sus casas, no hace falta salir. Pasa lo mismo con las horas extras en otros rubros y otras industrias. No Exacto. están despidiendo, pero te achican las horas extras y eso en la práctica significa un 20-25% Sí. de sueldo de bolsillo menos al final del mes para los trabajadores. Y acá un breve resumen de las primeras noticias que se dieron en estos días en el sector privado. Ni hablemos de los estatales que ya están en alerta y ya están desde ATE Nacional y ATE Capital. Ya hubo para estos días también una convocatoria, un paro en Senasa, que finalmente acataron conciliación obligatoria. Pero ahí tenés, según dijo el Tano Catalano, en el Estado Nacional hay 350.000 trabajadores. En total de lo que él calcula, 60.000 están en riesgo de perder su empleo rápidamente por tener además los peores contratos que ofrece el Estado.
la precarización del Estado, en este caso le va a hacer el trabajo más fácil a Milei, Por supuesto. para que en muchos casos contratos que terminan el 31 de diciembre no se renuevan, quedan sin laburo el 1 de enero y sin indemnización, al margen de la motosierra, los despidos y los recortes Claro, que se vienen en el Y Estado en paralelo, ¿no? Hay algo ahí también, ¿no? Porque la estanflación es algo que hay que evitar. O sea, no es que se anuncie, no es que, bueno, a partir de ahora, temporada de estanflación. No existe así, porque No, se va a producís- provocar. No, es que En este caso se va a provocar. Al anunciarlo estás anticipando, o sea, estás dándole información a los empresarios para que anticipen estas movidas, que además funcionan como una cascada. Porque cada una de estas industrias que está reduciendo su producción, que está reduciendo su productividad, Sí, a claro. su vez compra insumos o, Bueno, la automotriz, ¿no? o servicios o contrata servicios otros. a otras empresas que también van a haber reducido su flujo de trabajo. Y los trabajadores que dejen de tener un sueldo, que pasen a tener un sueldo más bajo también, van a gastar menos. Van a ir menos a salir a comer, van a ir menos al supermercado o fijarse más que compran cuando van al supermercado. No se van a ir de escapada el fin de semana. Es decir, empieza un proceso con una especie de espiral descendente, donde pasa lo que decía hace un rato Adrián, que como cae la recaudación por menor actividad, entonces el ajuste inicial se vuelve insuficiente y tenés que volver a ajustar y eso hace caer aún más la recaudación. Y es un ciclo que los argentinos hemos ya vivido muchas veces. Claro. Y por otro lado, lo que genera es una enorme incertidumbre. Porque algo que pasó ayer fue que después de que Milei dijo la palabra estanflación, en las redes salieron todos liberales, agarraron esa palabra y dijeron, no, si nosotros estamos en estanflación hace 10 años, Sí, sí. 12 años. Y la verdad es que me impresiona viendo este repaso, ¿hace cuánto que en los títulos de los diarios los despidos no eran un tema? Bueno, 4 años, esa es la respuesta, ¿no? Entonces, incluso en un gobierno muy insatisfactorio, como fue el último gobierno, Sí. hay características estructurales que son diferentes. Como por ejemplo, Bueno, pero el tema de Para mí una de las- soltarle la mano o no a los laburantes. Un problema ahí, otro de los problemas ahí es la consecuencia política de la que hablábamos antes, de cuál va a ser la respuesta sindical. Si vos tenés desempleo, la respuesta sindical es mucho más débil de la que podías tener en situación de pleno empleo. No es que vamos a seguir en la misma lógica como hasta ahora, que podías enojarte si no te daban la tan pedida suma fija que nunca se terminó Sí, dando. claro. O las Ahora es otra paritarias cosa. mismas. Ir a paritarias cuando tenés gente haciendo Ahora, fila por tu perdón, laburo. Perdón, no entendí. La respuesta sindical es más débil porque hay más Porque hay ejército de desempleo. reserva. Exacto. Esa, mercado la de función del trabajo. sindicalista es regular la fuerza su representación en función de las condiciones generales o es No, la revertirlo. relación de fuerzas es estructural y te condiciona. A mí me parece, yo digo, no sé si recuperaron el atril o no en la CGT, Hace un tiempo estaba en venta en la plataforma. pero de hace Galperín. exactamente, no sé si aprovecharon Lo que han comprado. estos 4 años. Lo recompraron barato, como hace Toto Caputo, ¿no? Por eso, Que- tal vez aprovecharon estos 4 años de buen flujo de obras sociales para recomprar el atril. Si no, bueno, no se repetirá la escena exactamente como ocurrió, pero yo me imagino un episodio similar. Trabajadores exigiéndole a sus dirigentes que los conduzcan Ujú. en un proceso de resistencia. Ahora, esto que estamos viendo es el proceso de Martínez Dios. Tal cual, calcado. Es la destrucción del aparato productivo de la Argentina, salvo en su acepción agropecuaria y la financiarización de la economía. Es decir, no es que lo que estamos viendo es el abaratamiento del costo salarial para las empresas. Eso ya está bajísimo. Que eso fue el gradualismo de Macri. O sea, el gradualismo de Macri fue el abaratamiento del costo salarial para las empresas dentro del sistema productivo que existía en la Argentina, porque no se llegó a estructurar la transformación del sistema productivo y la resurrección de la financiarización como modelo. Macri Que agarra el salario más alto de América Latina Exactamente, entonces- y te toma el laburo de bajar. baja el salario, pero no, lo que siempre plantea Roberto Navarro, no hizo reformas estructurales. No cambió la matriz económica de la Argentina. No por falta de deseo, sino, no sé, por La falta legal, de no. bodas. La legal. Sí, pero no cambió, porque vos seguís teniendo empresas, seguís teniendo automotrices, seguís teniendo industria. Depreciaste los salarios, le diste una rentabilidad adicional, pero a ese mismo ecosistema. Lo que hizo Martínez Dios fue cambiar el ecosistema. Menem también.
Y Menem, por eso siempre marcamos esa continuidad, esa secuencia. Martínez de Oz, Menem, Macri en parte. Macri en parte, porque no logró hacer reformas estructurales como sí hicieron los otros dos. Y bueno, ahora Milei, que sí plantea ese... La reforma estructural de regreso al Macri en futuro. realidad es volver a meter al fondo. Sí. Ese es el factor más estructural que logra modificar Claro, Macri. La condición... pero porque condiciona, pero Sí, no es un cambio de matriz productiva, de matriz Sí, económica. metió un cambio que para mí es importante destacar, que se llamó en su momento y se va a seguir llamando la uberización de la economía, que hasta ahora no estaba, Sí, y pero que eso es haya global, trabajadores eso era de global también. plataforma. Pero eso es global, Jimena. Eso es global, bueno, La entró con economía Macri. está bien, entró con bueno, Macri. pero no podía no evitarlo, digamos. No, está bien, pero ya en Ocurre otros todo el lugares mundo. se están sindicalizando, en Amazon se están sindicalizando, Sí, o sea, sí, claro. acá entraron... Bueno, no es responsabilidad de los gobiernos sindicalizar a los trabajadores, ¿no? No pasó nada ahí. No, pero para sí. termino con esto. Entonces, La Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿qué fue, compañero? Me extraña. sí, pero en este tiempo me parece que Hace desde tanto, los 60 para acá no hay. Cuando era interés. secretaría y todo. Pero termino con esta idea muy sencilla. Lo que ustedes están describiendo, tanto con la Secretaría de Comercio, que es la depreciación del poder de compra de los salarios, ¿no? Porque para eso se destruye la Secretaría de Comercio y cualquier sistema de contención de precios. Y los despidos, que son caras del mismo dado, tiene otra cara, que es esta reforma estructural que tiene en marcha Milei, que es volver al esquema de deuda y fuga y financiarización de la economía. Una economía de servicios a la cual le sobran trabajadores. Claro. Eso yo tengo para mí como gran duda, como gran incógnita, la tolerancia social de ese proceso. Menem tuvo una alta tolerancia social, ¿eh? Tuvo 5 o 6 años de tolerancia social. Hubo una sociedad que acompañó, votó, aplaudió. No se iba tomó quedando- 2 años mientras enteros de iba- estanflación, Menem, para estabilizar. No, pero Lo tuvo- estabilizó rápido. Tuvo 2 hiperinflación, una la provocó él y la otra fue anterior. Pero al segundo año de su mandato ya estaba estabilizado y la gente estaba viviendo mejor de lo que había vivido en los 5 años ¿Qué anteriores. gente? No, al principio eran la mayoría. Al principio era la mayoría, cuando se estabilizó, Pará, el pasamos del 92, 6%, del 94. de desocupación al 25%. No, 92, 94. Estoy hablando de los Pero primeros años, el proceso fue del primer día, ¿eh? No. Digo, los despidos. Sí, pero en el interior del país, o sea, en Argentina se gobierna desde Buenos Aires. Es No hasta entiendo lo que están diciendo. hasta Perdón, que no ustedes sea dicen- masivo. Lo que- No, pero digo es aparte que está reñido con la estadística, No, lo con que la digo es que historia, Menem no, perdón, no entiendo lo que tuvo están diciendo. consenso social Sí. porque logró cumplir parte de su mandato. Porque terminó con la inflación. Claro, exacto. Sí. Bueno, Milei ahora está salarios diciendo que eran eso es un proceso que le va a llevar 2 años. Yo estoy abonando a tu teoría. No sé si hay paciencia social para esperar 2 años esa Y un estabilización. dato Por eso yo clave, lo planteo los como una salarios eran incógnita. altos, eran en dólares. Los salarios de la gente que teníamos trabajo, teníamos un salario alto. La gente que no tenía Está trabajo bien, no tenía está nada. bien, pero esperen, O sea, muchachos. ahora los salarios son Igual en dólares yo estoy bajísimos. coincidiendo con vos, no te pero, estoy discutiendo. esperen. Me parece que hay una historiografía que hay que revisar con el menemismo, ¿eh? Yo entiendo que hay una intención de revalorizarlo. Menem pasó del 6% de desocupación al 25%. Pero Del no 8%. estamos Estamos discutiendo analizando eso. el ¿eh? comienzo. 8% de Estamos pobreza e analizando indigencia al de 40%. por qué tuvo 6 años de paciencia. Es lo que vos estabas No, planteando. yo lo que creo es que la hiperinflación, como ocurrió en todos los países que vivieron hiperinflación, ¿Disciplino? son Sí, disciplinadores. claro. Bueno, sí. a eso iba. Pero- A eso iba. Pero esa paciencia que tuvo Menem, la sociedad frente a Menem, estuvo apalancado de toda una campaña de demonización del Estado y demás, que se parece mucho a la de ahora, con una diferencia. No existían ni redes sociales, que aceleran mucho los procesos políticos, aceleran muchísimo los procesos políticos, y no existían, creo yo, recuerdos relativamente recientes, porque ya van quedando cada vez más sepia, de momentos mejores. Para ir a un momento mejor en el gobierno de Menem había que irse hasta los años 50. Ahí, entonces, Adri, la Argentina no tuvo para un momento retomar mejor después de eso. esa duda que vos decís, para retomar esa duda de si va a haber o no paciencia, si va a haber o no una tolerancia al tiempo que le tome a Milei esto, también hay que tener en cuenta que la degradación, cuando se entra en estos procesos de cambio de matriz económica, no pasa solamente por lo económico, por el bolsillo y el puesto de trabajo, sino que se empiezan a desestructurar otras instancias de contención social, desde el club Total. de barrio hasta la familia, Total. hasta el partido político en algún punto, y eso termina generando
problemáticas mucho más profundas y que además cuesta mucho más desarmar una vez que se instalan. Vos, Caballero, es algo que vos seguís muy de cerca. Yo estoy muy preocupado, porque ayer Milei puso en palabras que esta política económica va a tener sus caídos. Sí, Ay, sí. fue una expresión que me generó... Esto es una guerra, lo planteé en estos términos, es una Asistir a definición. los caídos. Exactamente, y dice que va a ser el Ministerio de Capital Humano, ¿no? Que no sabemos muy bien qué es, pero que va a tener un montón de competencias de áreas que antes El Ministerio eran... de Mindfulness. Claro, bueno. ¿Qué sería, por las dudas? Desarrollo social, salud, educación, Sí. todo junto. Trabajo. Trabajo, todo. Es una especie de superministerio que va a administrar lo que, en teoría, por filosofía, no estarían en condición de administrar. Básicamente es un ministerio de todas esas cosas que nos importan a los peronistas y a ellos no. Exactamente. Es como meter el artículo 14 bis, ¿entendés? El ministerio Derogamos 14. la Constitución del 49, pero creamos un artículo del 14. Y bueno, derogamos todos los derechos, pero vamos a poner un ministerio que atienda la forma en los que esos derechos son reemplazados por carencias. No, perdón, pero lo tengo que resumir de esa manera. Ahora, ustedes mismos describieron recién una situación donde va a caer la recaudación. Es decir, que el Estado va a tener menos fondos para eso. Es verdad que hay a veces instancias del Banco Mundial, etcétera, que te aportan. Ahora, el grado de destrucción va a exigir, me parece, muchísimos fondos. Yo estoy muy preocupado porque esos caídos, en la década del 90, o de esos caídos se ocupaban los movimientos sociales. En esa época eran los movimientos de trabajadores desocupados, ¿sí? Que protestaban, contenían, hacían la olla popular, hacían todo un papel que el Estado había desertado de hacer producto de las políticas neoliberales de Menem y Cavallo. El problema es que ahora vos vas a ir a lo mismo, pero esos movimientos sociales están demonizados, están diabolizados. Esos trabajadores no van a ser trabajadores que tenían conciencia de lo que era un sindicato o conciencia de lo que era un trabajo. Son un poco la precarización finalmente triunfante en el mundo neoliberal que a ellos les gusta tanto y que se van a caer de todos lados, ya no van a tener ni siquiera el Estado. En algún caso, vaya a saber qué pasa con la asignación, en algún caso tendrán contención, pero en otros no. Y lo que pasa en el resto de América Latina es que cuando el Estado no aparece en esas circunstancias, lo que aparecen son otros sectores con dinero. Y que hacen de esa contención un negocio. El narco, chicos. El narco. El narco en Rosario, el narco en Ecuador, el narco en Colombia. Porque, ¿qué pasó en Colombia? ¿Por qué en Colombia pasó lo que pasó? Matan a un líder del movimiento social más o menos por semana en Colombia. Cuando no matan dirigentes políticos también, ¿no? Y allí, esas sociedades que estaban excluidas, ¿sí?, del neoliberalismo rampante, bueno, tuvieron que vivir de alguna manera. Y el narco es una industria. Nos guste o no, es horrible, es delito, todo lo que vos quieras, pero lo hemos dejado entrar. Y está. Y en los barrios es un peso específico, a veces más que la olla popular. Porque vos tenés que festejar el cumple de 15 de la nena y se la vas a pedir al matón del barrio, que es precisamente el mameluco que vende. Y no es casual lo que estoy diciendo. El candidato de Milei en San Martín, averigüen quién es. El candidato intendente que fue de Milei en San Martín, averigüen quién es. Y nos vamos a dar cuenta que el narco tiene una presencia mucho más grande de la que creemos, porque también atiende a un mercado, que es el mercado de las ansiedades, es el mercado de la destrucción, es el mercado de la salud mental, es el mercado que en la Argentina crece, producto de ¿qué? De una sociedad no realizada, de una comunidad que está bajo ataque hace años por el neoliberalismo. Estas son las consecuencias. Yo por eso digo, ¿la gente se equivoca al votar? No, yo creo que la gente votó a Milei para que le dé bienestar. No votó a Milei para estar peor. Para que le dé bienestar. ¿Sí? Y él ahora está asegurando una serie de cosas. Bueno, yo le digo a los que votaron, vamos a ver qué pasa el día que Milei anuncie que cierra la Secretaría de Comercio Interior. Veamos qué pasa. A ver si eso asegura bienestar o no. Y si eso genera inclusión o genera exclusión. Y cuando hay exclusión, ¿qué es lo que sucede? Veamos también cómo están los pibes en los barrios. Y nos vamos a dar cuenta si votamos bien o votamos mal. Pero ahí estás planteando un escenario que es la contracara del que estábamos hablando hace un ratito. Y son las dos opciones que están en la taba. O hay un proceso de reconversión de contención social por las vías tradicionales, organizaciones sociales, organizaciones políticas, organizaciones sindicales, lo que hoy parece más gaseoso, más debilitado, o aparece un nuevo actor que ya está operativo, pero con mucha más fuerza, que es el narco, es un actor de organización informal de la sociedad, digamos, por decirlo de algún modo. Ese riesgo es causa y produce al mismo tiempo más fragmentación política, porque la necesita, se alimenta de eso. Bueno,
ese despliegue se dio en países que no tenían una fuerza política con la tradición, con la potencia del peronismo. Por eso nosotros hablamos muchas veces acá de que la gran incógnita al final del día es qué va a hacer el peronismo con este paquete. O sea, ¿va a apostar a un proceso de reconstrucción rápido? Fíjate que empezamos hablando de los gobernadores y ahí teníamos un intercambio con Nico respecto a qué mensaje era este documento de los gobernadores, si era un mensaje amable, si era una sutileza, pero lo que es evidente es que no hay un plan de confrontación en lo inmediato. Porque, bueno, el resultado electoral fue muy contundente, Sí, nadie claro. quiere dejar expuesta la cabeza, va a haber persecuciones y nadie quiere ser el perseguido, naturalmente. Todo el mundo está, como vos bien decías ayer, en un proceso de repliegue, no, atendiendo el repliegue. Atendiendo el repliegue. Bien. Ahora, el tema es que la velocidad que propone Milei para el nivel de destrucción de la calidad de vida es muy rápido. Sí. Bueno, pero Y eso si no tiene cortafuegos, si no tiene anticuerpos y no tiene quien los estructure, desde los partidos tradicionales, se los lleva puesto. Yo quiero agregar ahí, no solo es se lo lleva rápido, puesto. no solo es rápido, sino que es para todos. Porque está claro que la sociedad, más de 14 millones de personas votaron a un tipo que estuvo meses con una motosierra en la mano. Por lo tanto, uno puede suponer Sí, la idea de claro. ajuste está bastante instalada, ¿no? Ahora, se suponía que el ajuste era sobre la casta, sobre la política, que le iban a pagar otros, que el ajustado iba a ser otro. La estanflación, esta era de hielo que anuncia Milei de cara a lo que viene, Mm. le pega a todos, no se salva nadie de esa, y especialmente, yo quiero saber qué va a suceder, ¿no? Ya están los sectores que están muy complicados y que vienen complicados, y tenemos 40 puntos de pobreza, habrá que ver ahí en ese sentido cómo desde el Ministerio de Capital Humano se atiende a los caídos, como Pero dice a todos Milei. no, Ahora, a los caputos no les pega. No, bueno. Ellos ya se están preparando para la economía financiera. a todos los que vivimos de un Ah. sueldo, A de, todos o- no- o no de nos correr, o de afecta. correr el día a día. Pienso, Sí, los comercios. todas esas desregulaciones que se vienen, naftas, tarifas, la prepaga se va a regular, es 40% de aumento de la prepaga. La clase media anda a buscar la Google después de ver qué Sí, era. sí, sí, tal Sí. cual. La tenés Bueno. que googlear después. ¿Qué era la clase media en la Argentina en 6 meses? Ujú. No es Bueno, lo que por más me eso- preocupa. que ahí me parece que es importante también marcar que dentro de los gobernadores tampoco es que hay una única posición y el No, claro. el comunicado o el proyecto de ayer fue la síntesis. Vos ahí tenés desde gente como Axel o Infran a gente con ganas de arreglar, con más ganas de arreglar, Jorge Macri y demás, hasta algunos del PRO que están viendo cómo se alejan, hasta algunos del peronismo que están viendo cómo se acercan. No, está claro. Hay de todo un poco. Sí, Se ordena, de- ¿no? Sí creo que hay que prestarle mucha atención, teniendo en cuenta este apuro que vos decís, y que es algo en lo que yo insisto mucho. Si cuando esto colapse, que esperemos que no sea pronto, pero en algún momento un plan como este va a tener un momento crítico. Si él siga adelante. Bueno, y lo sigue dicen adelante. ellos, no estás diciendo nada que no digan ellos. Si esto termina colapsando y no se logró reconstruir una salida popular, nacionalista, por izquierda o progresista, o pónganle el nombre que quieran, no hay ningún capítulo del libro que no diga que el que viene peor de Milei no puede ser peor que Milei. No estamos en los bordes todavía de las posibilidades de cuánto puede degradarse más la situación institucional, la situación democrática, la cantidad de violencia y también la económica. Entonces, ahí hay un proceso que se está empezando más sordamente ahora, y yo creo que después del 10 de diciembre va a salir a la superficie, que es el del recambio institucional del PJ. Yo En el quería- PJ bonaerense, porque en marzo caducan las actuales autoridades y tiene que renovarse sí o sí, más allá de que la Corte Suprema está guardándose una carta para meter en ese tema también. Y en el PJ Nacional, aunque Alberto todavía tiene mandato, porque si, como dice, se va a vivir afuera, y si no también, yo no le veo futuro como presidente del PJ. Hoy en día, dentro del PJ, nadie quiere que Alberto siga en ese lugar. Nadie, no conozco... Alberto no quiere seguir en ese lugar si se raja. No, por eso. Entonces, digo, yo creo que si no se aprovecha esa posibilidad para, en vez de estar discutiendo cómo nos repartimos los carguitos del Consejo Nacional, discutir cuál tiene que ser la nueva representación del peronismo, para qué va a estar el peronismo en los próximos años, va a ser una oportunidad perdida y probablemente no haya muchas más oportunidades Vos después tenés de hoy esa. Pero no sé expuestas si dos es el tácticas. PJ la instancia donde se discute. Eso es como, me parece como de última instancia, como el cartón. Primero la discusión está más en el territorio, está en entre la militancia, incluso creo que es las simultáneo a esta altura. dirigencias de cuadros medios, pero arriba lo veo como una síntesis
que falta todavía para que se llegue. Bueno, el calendario te pone esa fecha, digamos. Sí, pero no vamos a dejar de guiar por el calendario. El PJ, una institución que evidentemente no salió de su vetustez y que Cristina siempre la miró de costado hasta que alguna vez. Ojo que es una otra vez oportunidad la para que agarró. ahora salga de su vetustez. Ojo que te la puede No intervenir. sé, yo por ahí creo que También sea un te la poquito pueden más Te la de- pueden intervenir, te ponen a Bárbaro, el presidente del PJ, y estamos discutiendo el sexo de Los Ángeles, digamos. ¿no? Acá estamos viendo Todo puede dos pasar. estrategias, ¿no? O dos tácticas, mejor dicho. La de Infran, que es más confrontativa de entrada para evitar que se lo lleve puesto, no a él, sino al colectivo que pretende representar. Y la de Cristina, que es la del repliegue, es el silencio táctico, digamos, ¿no? Bueno, no sacar la cabeza para evitar que te la corten, porque van a buscar justamente ofrecer en la pica cabezas simbólicas para que la gente se vea satisfecha de su afán de venganza, la gente, Los que buscan eso los todavía. que buscan eso. Que son los que estaban el otro día en la plaza cuando asumió Milei y le pedían eso. Lo que Le pasa es pedían que venganza, revancha. Infran se hace cargo persecuciones. del mandato que recibió como gobernador Claro. y Cristina asume que hubo una derrota electoral. Que perdió. El Que tema no fue es candidata. cuál de las dos No fue candidata. tácticas resulta más conveniente. La verdad que lo vamos a saber en el transcurso de las cosas, no vamos a ver de antes. Pero esa es la Sí, discusión no que, se puede descartar que converjan y, también. y eventualmente pueden converger. Sí, el tema son las velocidades, insisto. Si Macri cumple con su promesa de hacer lo mismo, pero más rápido, la velocidad que está proponiendo Milei es una velocidad de destrucción, es un derrumbe. Es un derrumbe. ¿No? Ese, no sé, la imagen que se me viene a la cabeza es la del albergue Warner, porque es el derrumbe que yo vi vivo directo. Y es muy impresionante. No sé implosión. si vieron una implosión de un edificio de tal magnitud, ¿no? Estamos hablando de. Estás describiendo imágenes del acto de cierre de campaña de Milei. Empezó Sí. así. Claro, claro, ellos proponen eso. El propio Milei tenía un espectáculo Ahora, teatral donde rompía Adri, un edificio con la mano. Adri, me hago una pregunta. El militante de a pie, el que se puso la campaña de Massa al hombro, aunque al principio no le gustaba Massa, el kirchnerista, el que era kirchnerista y después se desencantó un poco con el kirchnerismo, pero sigue pensando más o menos lo mismo, solo que se desencantó quizás con la dirigencia. Ese militante hoy, ¿está por el repliegue o está por plantarse? Ojo, Bueno, acá Pero lo hemos ¿con hablado qué te- muchas ¿Con qué veces. te plantás? Claro. Es un repliegue táctico, diría Yo- un yo señor. ¿Quién se creo- planta y con qué? ¿No? También Yo creo es- que van a confluir las dos cosas, lo de Infran y lo de Cristina. Hay que ver allí el papel que cumple Axel también. Me parece que Axel, por volumen, digamos, por lo que es la provincia, tiene un papel a jugar. Pero también es cierto que tiene una responsabilidad que la de gestionar. Entonces, quizá no esté en la mejor condición para encabezar un proceso de oposición tan frontal. No estoy diciendo que no, me parece que no pasa por ahí. Creo que Axel se tiene que preservar. De algún modo u otro tiene que preservar también, él recibiendo un mandato de los bonaerenses. A ver, yo sé que los gobernadores no están de acuerdo con lo que plantea Cristina de Los cederle- gobernadores nunca están No, de acuerdo no. con Cristina, así le fue. Pero por eso, el hecho de. Está bien. ¿Perdieron el gobierno? Sí. ¿Te parece que le fue bien? Correcto, yo lo que digo es que esa discusión que viene de hace tiempo, debiera empezar a ser saldada, porque lo que estamos viendo es que en esas dos tácticas lo que se percibe es una dispersión de la fuerza política Ujú. y lo que preguntaba Nico, y un poco lo decía Mati el otro día, y el pie cómo está. Y el pie está levantándose del acelerador, no quiere saber nada, porque también son muchos años de desgaste, de ponerle el cuerpo a un gobierno fallido, en este caso, como Bueno, el que, yo creo que como el gran pasó. desafío- No, y perdón, y además hay un Sí. sector de la, vamos a poner la militancia silvestre. La ciudadanía, ni siquiera militante. La ciudadanía, los que adhieren, además los que no viven de la política, ¿no? Los que en sus tiempos libres le dedican a sus convicciones un rato de militancia, esa gente también va a estar corriendo la coneja diariamente a partir de lo que viene. ¿Y qué tiempo tenés también? ¿Y qué urgencias tenés también para pensar si el repliegue, si la táctica, si... hay acá, me da la sensación de lo que Está se bien, viene, lo que una está bueno. intemperie. Está bueno. Una intemperie, Una y además una dispersión dirigencial lógica después de una derrota Está bueno eso. y después de un muy mal gobierno. Y después en el día a día, de los que nos están escuchando, entre nosotros, de los que miran y escuchan el destape, que no sé cuánto va a ser la inflación en enero, y yo no sé si estoy para pensar en el repliegue o en la táctica. Tengo que llegar a fin de mes. Pero para eso No, están- bueno, pero para ahí eso está están la los conducción, dirigentes y claro. los ¿Qué liderazgos, conducción? ¿no? ¿Cuál, no? Pero es lo ¿Cuál? que... Pero pará, Si no hay. porque la construcción política no viene en un sobrecito y se pone adentro de una taza y se revuelve. La construcción política es lenta. Primero,
va a haber que hacer una autocrítica sobre el periodo de Alberto Fernández y hay que tener una evaluación crítica y hacer una síntesis de lo que fue, para mí, un muy mal gobierno. Vamos a empezar por ahí. Yo ahí te planteo Segundo, un matiz, caballero. déjame terminar esto que es simplemente. Segundo, ver cuáles son las cuotas de responsabilidad que ha tenido cada uno con ese gobierno. También es cierto, eso también hay que evaluarlo. Tercero, ver por qué se gastó energía en discutir el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, proponiendo volvemos mejor, ¿no? Como quieras ponerlo, en esos términos. Y eso va a llevar un tiempo. Y lo que ahora tienen que tallar son las organizaciones sindicales y los movimientos sociales, que siempre han tenido una mirada sindicalista de las cosas y que se acuerdan de la política cuando la política pierde, pero ahora van a tener que generar ellos el proceso de protesta y de resistencia. No la política. La política está hoy por hoy tratando de ver por qué perdió. ¿Por qué no canalizó una demanda de la sociedad que sí se canalizó a través de Javier Milei? Esa es la responsabilidad de la política. La resistencia, la protesta, el límite que le tienen que poner al hiperajuste de Milei se lo tienen que poner los sindicalistas, los líderes de los movimientos sociales, que son esencialmente los que siempre tienen un pensamiento sindical sobre la vida, que para mí es errado. El pensamiento tiene que ser de sindical a político, no quedarte solamente en el techo de lo sindical, porque si no después pretendés influir en la política desde tu interés sectorial. Sí. Claro. A mí me parece que sobre el tema de la autocrítica, hay dos cosas. Una, creo que llevamos 3 años y medio haciendo autocrítica a cielo abierto. Y que está claro por qué se perdió. Creo que a esta altura del partido es más importante empezar a pensar cómo se hace para volver a ganar, más que por qué se perdió. Pues a mí me da la sensación de que es una discusión que, como se tuvo en vivo, ya más o menos está saldada. Y por otro lado, y esto ya casi como algo pragmático, de efecto y no de idea ni nada, si hay alguien en este país que no hizo un solo gramo de autocrítica es Mauricio Macri. Obvio. Y ahí lo tenés de nuevo manejando el gobierno. Es decir, tampoco No, pero- sobreestimemos la autocrítica No, está bien, pero no como es autocrítica para quedar bien. santo grial de la Pero política no y de es- cómo superar un proceso para entrar en otro más virtuoso. No, pero no es una autocrítica para quedar bien hacia afuera y autoflagelarse, hasta eso es una careta, no es de verdad. Es una autocrítica para aprender uno, para mejorar nosotros, para aprender qué es lo que no se tiene que hacer, para aprender qué sí se tiene que hacer, que la próxima vez que se arme una coalición, el Ministerio de Economía y la conducción económica esté del lado donde están la mayoría de los votos. Es para, Bueno, sí, como ya- movimiento popular. Ya, hacer ya que estamos en síntesis. tema, yo creo que de mínima hay que democratizar un poco también las discusiones, y las designaciones, las elecciones, las conducciones. Sí, de una. Absolutamente. Si no se democratizan las conducciones, después ¿qué sucede? Te la pones de frente, te da vuelta y no quedó nadie. Bueno, acá para ser maradonianos, o para usar terminología maradoniana, si vos en un mes, que es lo que se está prometiendo ahora, ¿no? Tenés una ley ómnibus que, entre otras cosas, puede, por ejemplo, derogar la ultraactividad, elimina las paritarias. Además de la enajenación de bienes públicos, ¿no? Pero, y esa ley ómnibus, en acuerdo con los gobernadores, parcial, total, lo que sea, sale. Tenés un endeudamiento de 30.000, 35.000 millones de dólares. Que cambia deuda en pesos por deuda en dólares y empeña los recursos futuros, recursos fiscales, que además van a empezar a ser reducidos en términos de inversión pública desde el día 1. O sea que tenés un mega ajuste, endeudamiento, destrucción de derechos de cobertura, como puede ser la ultraactividad sindical, o laboral, mejor dicho, y todo en un mes. A mí me parece que el tema de la autocrítica, o el tiempo, que yo coincido, que demora la construcción política, va a contramano de la velocidad que van a adquirir los hechos. Ahora, y las dos cosas son ciertas, no es que una es falsa y la otra es verdad. No, las dos cosas son ciertas. La construcción política... Mira, yo estaba recordando una charla que tuve con Germán Abdala en el 92. Germán propuso, en aquel momento, reconstruir un peronismo con identidad peronista, distinto al que estaba proponiendo de manera hegemónica Menem, desde el actor sindical, y crea la CTA, y eso propicia el grupo de los 8, que literalmente eran 8, literalmente, digamos. Y así nace el Frepaso, que 5 años después tiene un desarrollo electoral. Cuando antes hablábamos del periodo de gracia con el que contó Menem, incluyo en esa observación la ausencia de una oposición. El radicalismo se había derrumbado, consecuencia del gobierno de Alfonsín. Menem, el cafierismo se había amoldado a la hegemonía de Menem, y la construcción de un espacio nacional, popular, progresista, con sus bemoles, con sus matices,
llevó 4 o 5 años. En el medio se enajenó YPF, se enajenó aerolíneas, se destruyeron los trenes, se cambió la matriz productiva, se financiarizó la economía. Todo eso ocurrió sin oposición. Bueno, y fíjate, Adri, que Nos esos llevó procesos, 25 años de montarlo, ¿eh? fíjate, Adri, que hay un 5 paralelismo. años, 25 años de montarlo. Que hay un paralelismo en estos procesos, porque en principio de los 90, el vacío en el radicalismo obligó a que surgiera el frepaso y ahí pasa este proceso que vos hablás. Me da la sensación, de alguna manera, de que Milei también... A ver, la pandemia precipitó un montón de cuestiones en el comienzo del mandato del Frente de Todos que hizo que Macri, que acababa de perder por mucho, no pudiera seguir esa ira. Y en ese espacio de oportunidades que apareció Milei, que ahora se proyecta. Entonces, digo, si no es la dirigencia tradicional la que entiende el timing de los tiempos que se vienen, aparecerá otra. Yo Sí, tengo Si la sociedad se pone en guardia... Los narcos. No, bueno, no necesariamente, no me refiero a Argentina eso. es un gran productor de cuadros políticos y que salen como hongos cada vez que hay crisis. Así que para mí eso... Yo quería decir algo en línea con las garantizado. representaciones y cómo va a reaccionar la dirigencia o qué esperar de la dirigencia. Yo creo que por estas horas ya tenemos una pista, si uno observa las redes sociales, los comportamientos de los últimos días, siguen desconectados. La desconexión que los trajo hasta la derrota permanece y yo no sé cuándo vuelven a conectar, no sé de qué forma vuelven a conectar, porque si mientras tanto nosotros estamos hablando de que se viene la era de hielo, de que se viene una estanflación, que ya empiezan a llegar telegramas de despido, que ya empiezan a llegar aumentos en la vida cotidiana, y vos ves que lo que surge de la política son fotos en selfie con los dedos en B y todos sonrientes despidiéndose del Congreso, subiendo a TikTok, que le saca una foto a tal, que acá, que no sé qué, sonrisas de, bueno, nos vamos, ya vamos a volver, hay que aguantar. Mirá, lo que pasa es que en el territorio, en la diaria, hay mucha gente que no se está sacando selfie mientras pierde un espacio político o un cargo político. O un trabajo. O un laburo. O un laburo. Entonces, esa reacción de selfie, dedos en B, mirá, me estoy yendo a la cámara, pero algún día vuelvo, me da la sensación de que ratifica la desconexión que tiene hoy la conducción política de las cosas que suceden en la vida cotidiana de las personas. Bueno, misma desconexión que, qué sé yo, se ha tenido en un sector del peronismo, bancando políticas imposibles que llevaron a la derrota, ¿no? O sea, hay algo que yo insisto, no tenemos que esperar mucho de la política en los meses que vienen, más allá de que a mí me interesaría o me gustaría, pero no hay que esperar. De la dirigencia, ¿no? De la dirigencia política. No, de la política hay que esperar siempre todo, pero no de la dirigencia política. Porque la dirigencia política, en estos casos así, cuando hay tanta revuelta, me parece que lo primero que hace es tomar distancia para ver desde dónde y para qué y con quién acumula. El ¿sí? famoso de sencillar hasta que aclare. Exacto. Nosotros tenemos un sabio en la Argentina, que es como una especie de Buda, a que uno puede acudir cada tanto y explica ciertas cosas. Total. No como lo explica Moreno, pero sí como lo explica el propio Perón. Hay algo que me parece que va a ocurrir, y pasó en los 90, y creo que recién lo resumía muy bien Adrián, porque el proceso que se dio cuando Menem asume fue un proceso muy parecido al que vamos a tener acá. ¿Sí? Muy parecido. Totalmente. Es más, yo sinceramente creo que aquel fue incluso mucho peor, porque a la vez se estaba dando la caída del muro, la disolución de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría, Estaba el fin de Kissinger la vivo. historia. Estaba estaba Totalmente Kissinger de vivo. acuerdo. Estaba Me Kissinger parece vivo. que totalmente el contexto internacional es muy otro. Ahora está ganando el proteccionismo, no está ganando el liberalismo. Por eso digo, estamos en otro mundo con algunas cosas parecidas y en otras muy distintas. Ahora, lo que yo noto es que esta ha sido una derrota y un llamado de atención muy importante a la política, a los dirigentes políticos del campo popular. Lo que va a venir ahora, indudablemente, es un proceso de protesta, de movilización y de gente desobediente que no se va a querer aplastar la cabeza. Y en esas luchas van a surgir nuevas referencias. Y si esas luchas salen de lo sindical, o de lo específicamente sectorial, y pueden proyectarse políticamente, es donde empieza nuevamente un nuevo ciclo de recuperación de la dirigencia política del campo popular. Los que están hoy, sea quien fuere, ¿Nuevos intérpretes para nuevas canciones, estás diciendo? No, yo no. Ah, No, pero Sí. ¿sabes por qué no me gusta lo de la nueva canción? Yo te lo aclaro. Ya sé, te estaba Porque provocando. el volver mejor no funcionó.
Las Pero palabras es no otra dicen... cosa, es a futuro. Las Va, palabras- no las- quiero ser exégeta, pero... Las palabras no te resuelven. En todo caso describen lo que pasa, pero no te lo van a resolver. Entonces yo digo, vos querés una nueva canción, bueno, primero que nada construir un pentagrama. Construir un pentagrama es organización política. Y la organización política no es tener el local del PJ. La organización política es dar este tipo de discusiones en los barrios, con la gente, y ahora ver quiénes son los que le ponen el cuerpo a lo que dicen Total. y los que salen corriendo. Y siempre te vas a dar cuenta que va a haber un bocio y va a haber los otros que se sacan fotos y los que dan son dadores de gobernabilidad. Y los que resisten son siempre los mismos. Y a eso yo los miro porque cada tanto te da una sorpresa y te ponen un Néstor Kirchner en la presidencia. A eso sí hay que mirarlo. Sí, yo insisto con el tema de la velocidad. Déjenme aportarle para el cierre un nuevo personaje para que lo tengan en consideración. Se llama Daniel Tiliar. Qué lindo. Me gusta esto. Porque cuando yo planteo que esto va a ser muy rápido y que se está acunando un nuevo modelo o la remake de un modelo productivo que la Argentina ya padeció, con Martínez Dios y con Menem particularmente. Bueno, este señor que están viendo allí en pantalla, quienes están siguiendo la transmisión por YouTube o por el 20 de Telecentro, es el titular del Banco de Córdoba. Fue funcionario de Domingo Cavallo y es uno de los cabalistas que se están sumando al gobierno de Milei. No es el único. Mira. Ahora, es muy significativo porque es el que se promueve como director del banco, presidente del Banco Nación. El Banco Nación es el principal banco del país, se supone que es un banco de fomento, pero se puede usar para muchas cosas. Lo hemos visto durante el gobierno de Menem, por ejemplo, financiando la expansión de Mercado Libre a costo muy bajo, ¿no? Aquel empresario como Galperín que denosta al Estado, pero se sirve del Estado para sus propios intereses, ¿no? Cosa que vemos muy frecuentemente como comportamiento empresario. El Estado está mal, salvo que me beneficie directamente. Y de manera abusiva, porque en ese caso el crédito que le habían dado a Galperín era un crédito por fuera de las reglas del mercado, de las reglas y de las consideraciones del mercado. Bueno, el señor Tiliar tiene, como dice el tango, una familia. ¿Por qué digo como dice el tango? Me refiero a Chorra, no sé si lo tienen por ahí, si lo tienen presente. No, ¿cómo, señor? ¿Qué? No, porque Chorra hace una descripción de una persona y al final no es que dice... estás Pensé que le estaba adjudicándole. diciendo algo a alguien. No, Canceladísimo el tema. y termina diciendo vos, tu vieja y tu papá. O sea, una familia, describe una familia. Claro. Bueno, se dedicaban al rubro. Bueno, en este caso toda la familia Tiliar se dedica al mismo rubro, que es el tema de las finanzas. Tienen tradiciones. Las tradiciones familiares está bien. Se hay que dedica al mismo sostener. rubro. El hijo es el dueño de Max Capital. Max Capital tal vez le suene porque es la financiera que protagonizó la última corrida. ¿Recuerdan que mandaba WhatsApp diciendo que iba a haber una Sí, devaluación? diciendo que iba a haber una devaluación. Y De con hecho, eso le hicieron una multa muy fuerte. Sí, se abrió no una causa no sé si no penal. fue la más fuerte en Exactamente. Bueno, el en ese dueño rubro de la es historia. Nachito Tiliar, es el hijo de Daniel y es el titular de Max Capital junto a Rodríguez Brown, familiar De esos Brown, digamos. de los Brown Brown, de los Brown. de la anónima. Bueno, y la esposa del señor Tiliar, Julia Couso Peñalosa de Tiliar, estuvo involucrada en una causa por malversación de fondos del PAMI y de la ex DGI a través de una gerenciadora de salud que funciona en la provincia de San Juan, a través de una financiera que se llama Panasis. Es decir que, insisto, estoy haciendo una alegoría tanguera, pero en el tango Si tirás Chorra $1 se en esa habla- casa, no toca el No, piso, no, ¿no? no, Lo no. bajan rápidamente. Está toda afuera la guita, lo fugan afuera de la rápido, casa. lo fugan rápido. La Pero dejan del lado de vos afuera. tenés acá un grupo familiar con expertise. ¿Expertise en qué? ¿Expertise en qué? En negocios financieros. Le estás dando el Banco Nación, que es el principal banco de la Argentina, a un señor que integra una familia que tiene expertise en negocios financieros, Bueno, que bueno. son en general nocivos para En el la rubro, mayoría. igual. No. Va en línea con darle por el eso- Ministerio de Economía a Toto Caputo, ¿no? Claro. Exactamente, por eso está en línea con eso. La lógica del zorro en el gallinero, ahora poniéndome serio, la lógica del zorro en el gallinero, insisto, con la decisión de aplicar todos estos negocios de manera muy rápida, en la suposición de que tal vez no haya mucho tiempo
para hacer los negocios y llevarse la guita. Empiezo a suponer que el principal Un saqueo obstáculo rápido. El principal obstáculo para el nuevo gobierno es que se pisen los negocios entre ellos y se Bueno, ese es mío, ahí puede haber- y hace un Bueno. desbande de negocios. La pelea por el este es mío. joystick. La pelea por el joystick de la que estamos hablando. La pelea por el joystick. Pero ojo porque también el tema de la velocidad puede llevar a que mucha de esta gente piense un saqueo rápido. Un toco y me voy. Porque hay que ver cuánto aguanta, digamos, ¿no? La sociedad frente a semejante despliegue de zorros en gallineros. Bueno, 6 meses, ¿no? Dijeron. Dijo Milei. Y el No, gobierno de ahora Macri. digo, 18. El gobierno, 18. el gobierno de Macri también tuvo mucho de eso. Mucho, pero por eso aplicó, dice Macri en su libro, se vio obligado a aplicar el gradualismo. Para darles tiempo de sacarla toda. Y Y, sobre- y hay varios que se quedaron adentro y son parte hoy en día del problema. Claro. Digo, buena parte del problema macro de la Argentina de ahora son Son los las fondos deudas. que quedaron atrapados en pesos cuando se puso el cepo. En realidad lo que explica Macri es que él tenía un proyecto de poder en 2 partes y en 8 años. Que una primera parte era el primer mandato y una segunda parte el segundo mandato donde iba a aplicar las reformas estructurales que no aplicó. Eso quiere hacer ahora, básicamente. Ahora lo quiere hacer. Quiere que lo haga Macri. Milei. Macri Milei quiere quiere que que lo haga Milei cargue el costo de eso. Animémonos y andá. Claro. Ahora, hay que ver hasta qué punto logra Macri que Milei haga eso, porque la reunión de gobernadores de opositores del martes sacaron un comunicado en el que dijeron nosotros no somos cogobierno. Me parece bien que haya dirigentes como Macri que lo guíen ante un eventual gobierno de debilidad. Lo dicen los comunicados Sí, sí, de los sí. gobiernos de los gobernadores opositores. Sí, y hoy ya salió Macri a través de su escriba, Hernán Iglesias Cilia, a decir que los gobernadores electos de ambas coaliciones están muy en la chiquita y no parecen entender la situación. Siguen pidiéndole toda la nación que está quebrada, poca grandeza. Creo que podría llevar la firma de Macri. Quebró eso. la nación más, no creo. No, No, Che, no creo, ¿vieron no creo. que hay nuevo vocero, Adorni? Sí. Que tiene mala pata. Porque una vez tuiteó No me por meto ahí. con los problemas traumatológicos de nadie. No. No, pero en serio, No, tiene mala igual- pata. Porque una vez, no sé esto que. No, pero bueno, no importa. Hay un nuevo Ese es el vocero. nombramiento. Ah, el nombramiento, no veo nada. ¿No por ves eso. de la Manuel Adorni. oficina del presidente electo? Una vez vio a Brenda Uliarte en Crónica TV y tuiteó, esta tendría que ser, ahí está, esta vendedora ambulante de algodones de azúcar 2023. ¡No! Sí, y la quería poner de 15 de agosto vicepresidenta. del 22, o sea, 2 semanas antes del atentado. Qué mala pata, ¿no? Hace Mal poco timing. Manuel Adorni, para quien no lo conocen, es un economista, ganó el Martín Fierro Digital en la terna Mejor Tuitero. Ayer, Se lo ese- tendrían que Al sacar. mejor- se lo por lo menos tendrían al que mejor sacar. tuitero como vocero Sí. presidencial. Ahora, ayer ese dato, fuera de joda, el programa de Feynman, creo, lo ponderaban como Algo positivo. su expertise Claro. en comunicación. Buen Ganó tuitero. el premio al mejor tuitero. Extraordinario. No Hablando subestimemos a las redes sociales. Hablando de expertise, me voy con 2 datos de este pase. El primero tiene que ver con un nombramiento que no está pudiendo hacer Milei, que es secretario de Legal y Técnica. Probablemente uno de los 2 o 3 cargos más importantes de todo gobierno, porque es el que se encarga de que no vayas en cana. No solamente no tiene nadie propio para poner, sino que está ofreciéndole esto a gente del entorno del actual gobierno. Rarísimo, rarísimo. Obviamente vía Arnequian, porque todo esto tiene que ver obviamente ¿Cómo? con las largas redes de Arnequian, pero que Corporación un América. presidente no tenga a alguien de su confianza para darle la firma es muy particular. La otra noticia es que Diana Mondino, que va a ser canciller, hace un rato nada más, en una comunicación con un medio colega, confirmó que la Argentina no va a aceptar la invitación para ingresar al BRICS. Empezamos a ver las consecuencias del viaje de Milei a Washington de esta semana. Esto es una noticia, a mi entender, que también habla de estructuralmente cuál es el país al que nos dirigimos. Es una pésima noticia que acaba de confirmar la canciller. Como no salió todavía en el comunicado de la cuenta de Twitter, a lo mejor lo desconfirman, porque no sería la primera cosa que sucede, Sí. pero en principio, para arrancar Igual la es mañana, gravísimo. una confirmación de algo que temíamos y que Mondino acaba de confirmar. Un país unido por la radio. 107.3. Nuestra radio.